¿Quieren que arranque? Bien, entonces, vamos a seguir avanzando en evolución. Recién estuvimos viendo algunas dudas de evolución que me estuvieron preguntando. Vamos a seguir avanzando un poco con esta unidad. Nosotros, sin querer, hemos estado hablando del concepto de especiación. Yo los he mencionado así en distintas partes de la unidad, les he mencionado el concepto de especiación. Bueno, la realidad es que vamos a ver este concepto en más profundidad, pero para eso vamos a definir lo que es una especie. Vamos a decir, verdad, ya lo hemos definido 800 veces lo que es una especie. Fíjense que acá la definición se amplía un poco más, dice grupo de poblaciones naturales cuyos miembros se cruzan entre sí y producen descendencia fértil, hasta ahí es lo que veníamos hablando. Pero fíjense que le agregamos algo más, que está reproductivamente aislado de otro grupo. ¿Qué significa que está reproductivamente aislado de otro grupo? ¿A qué se les ocurre? Y que los de una especie se reproducen con los de su misma especie. Muy bien, es decir que reproductivamente una especie no se reproduce con otra. Y van a ver, chicos, que hay mecanismos para evitar eso. No es que la especie dice, ah, che, ¿cómo no me reproduzco? No, sino que hay mecanismos que evitan que las especies distintas se reproduzcan entre sí. Y otra característica importante, que es un poco lo que estamos hablando, es que los miembros de una misma especie comparten un reservorio génico que está obviamente separado del reservorio génico de otra especie. ¿Qué significaba el reservorio génico? Los El genes que conjunto de genes de van toda la población. la población. Bien, el conjunto de alelos de todos los genes de una población. Entonces quiere decir que el reservorio génico de una especie se mantiene aislado o separado del reservorio génico de otras. Y esto es en base por estos mecanismos que les estoy diciendo yo, que evitan que las especies entre sí, diríamos, se crucen. Como les dije yo, lo acabamos de decir, para mantener el reservorio génico, existen los que se llaman los mecanismos de aislamiento reproductivo. Esos mecanismos de aislamiento reproductivo pueden ser presigóticos o posigóticos. ¿Qué significa presigóticos? Que son mecanismos que actúan antes de que el cigoto se forme. Y los posigóticos, los que actúan una vez que el cigoto se formó. Entonces, ¿qué es un cigoto? Antes de seguir avanzando. La unión de un espermatozoide y un óvulo. Muy bien, es decir, cuando yo produzco la unión entre un espermatozoide y un óvulo, el proceso se llama fecundación. Lo que surge de ese proceso es un cigoto. Entonces, hay mecanismos que van a ocurrir antes de que el cigoto se forme y hay mecanismos que van a ocurrir, o que van a ocurrir, mejor dicho, una vez que el cigoto ya se formó. Vamos a empezar con los que ocurren antes de que el cigoto se forme. Hay un montón de mecanismos. Generalmente, chicos, no actúa un mecanismo solo. Generalmente actúan más de un mecanismo a la vez. No se sabe muy bien el tiempo, es decir, pueden actuar todos juntos, pueden actuar temporalmente distintos, pero generalmente para que dos especies no se junten, hay más de un tipo de mecanismo que actúa. Entonces, cuando yo hable de mecanismos presigóticos, voy a hablar de restricciones temporales, espaciales, conductuales, para impedir que se forme un cigoto. Cuando hablo de mecanismos posigóticos, voy a hablar de una vez que se formó el cigoto, voy a evitar que se desarrolle o que llegue adulto o va a ser infértil. Ahora lo vamos a ver. Vamos a empezar primero con los presigóticos. En los presigóticos, que son los que tienen acá, fíjense que el primero que tenemos ahí dice aislamiento ecológico o en el hábitat. Son especies
que ocupan el mismo territorio, pero que dentro del mismo territorio hay como subambientes. Por ejemplo, hay dos especies de Drosophila que habitan en el mismo territorio, pero se alimentan de distintas especies de cactus. Entonces, por más que estén en el mismo territorio, no se van a reproducir entre sí porque ocupan distintos subambientes dentro del mismo territorio. El segundo tipo de aislamiento es el etológico o sexual. ¿Qué quiere decir esto? Esto está relacionado con que viven en el mismo territorio, pero no se atraen generalmente por su comportamiento sexual. Por ejemplo, porque tienen distintos patrones de cortejo. Esto pasa también con 3 especies de Drosophila, que viven todas en el mismo territorio, pero el patrón de cortejo de una no es igual al patrón de cortejo de otra. Entonces, cuando un individuo hace un patrón de cortejo para parearse con el sexo opuesto, no atrae al individuo de otra especie, porque tienen patrones de cortejo diferentes. El tercero es el aislamiento temporal o estacional. ¿Qué quiere decir esto? Viven en el mismo territorio, pero se reproducen en distintas épocas del año. Uno en invierno, otro en verano. Por ejemplo, en el caso de los pinos, crecen en el mismo territorio, pero Pinus radiata libera polen en febrero y Pinus muricata en abril. Entonces nunca se van a poder reproducir entre sí porque se reproducen en distintas épocas del año. Y el aislamiento mecánico está relacionado con que hay una incompatibilidad, escuchen bien esto, hay una incompatibilidad en los órganos copuladores o en las estructuras de las flores. Entonces, por ejemplo, las hembras de una especie y los machos de otro tienen organismos copuladores que son incompatibles. Estructuralmente son incompatibles, entonces nunca se podría reproducir porque nunca podrían copular. Entonces, como no podrían copular, nunca podrían llegar a unirse un espermatozoide con un óvulo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo Profe, a mí no me quedó claro lo que serían subambientes. que viven dentro del territorio como en distintos hábitats? Por ejemplo, comen distintas especies de cactus, Ah, ok. pero en el mismo territorio. ¿Sí? No hay una barrera que los separe, no hay nada. Viven en el mismo territorio, pero se alimentan, por ejemplo, de distintas cosas. A eso se refiere como subambiente. Profe, a lo mejor lo dijo, pero no lo escuché. ¿A qué se refiere con patrones de cortejo? A cómo una especie atrae al sexo opuesto. Ah, bueno. Por ejemplo, no sé, en los pájaros generalmente el aleteo de las alas, hay un movimiento específico para que se atraiga al sexo opuesto. Es decir, esos son patrones de cortejo, a cómo hacen para atraer al sexo opuesto para reproducirse. Todas las especies tienen patrones de cortejo distintos, ¿verdad? Entonces, a eso se refieren los patrones de cortejo. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Bien. ¿Qué otros mecanismos presigóticos hay? Bueno, otro mecanismo está relacionado puntualmente con las plantas y está relacionado con los polinizadores de las plantas. Por ejemplo, puede pasar que dos plantas de distinta especie no se reproduzcan entre sí porque tienen polinizadores distintos. Para el que no sabe, los polinizadores son los que sacan el polen de una planta o de una flor y lo llevan a otra flor a el aparato reproductor femenino. Entonces, ¿qué puede pasar por lo que no se produzca? Porque el polinizador que poliniza una flor no sea el mismo polinizador que poliniza la flor de la otra especie. Entonces nunca va a poder cruzar la gameta de una especie con la de otra. No sé, tengo una especie de flor A que la poliniza un determinado polinizador. Y tengo una flor B que la poliniza otro polinizador. Entonces nunca se van a poder cruzar esas especies porque nunca los polinizadores van a polinizar al otro tipo. Supongamos que para una especie de flor A el polinizador es el picaflor y para una especie de flor B el polinizador es una abeja. Entonces nunca se va a poder cruzar A con B porque no son los mismos polinizadores.
¿Se entiende a qué se refiere con el aislamiento por especificidad de los polinizadores? Porque básicamente, chicos, las flores para reproducirse dependen del polinizador. Una flor para poder reproducirse depende de que haya un polinizador que saque el polen de una y lo ponga en el aparato reproductor femenino de otra. Solas no se pueden reproducir. Entonces necesitan al polinizador, a los polinizadores en general. Entonces, si el polinizador no me lleva el polen a una flor de otra especie, no hay manera que se produzca un cruzamiento entre especies, porque el polinizador no lo lleva a la otra especie. ¿Se entiende? Chicos, ¿se entiende? Sí. Perfecto. Entonces, vamos con el aislamiento gamético. También es un aislamiento presigótico. ¿Qué quiere decir esto? Esto está relacionado con los individuos que tienen fecundación externa. Es decir, hay individuos, por ejemplo, que viven en el agua, que la hembra lanza la gameta masculina al agua, la gameta femenina, perdón, al agua, el macho lanza la gameta masculina al agua, y la unión de la gameta femenina y masculina se produce fuera del cuerpo de la hembra. Eso se llama fecundación externa. Entonces, ¿qué puede pasar? Existe lo que se llama un aislamiento gamético. Porque ustedes me podrían decir, ¿y cómo hace la gameta masculina para no fecundar una gameta femenina de otra especie? Y fecundar solo la gameta femenina de su especie, si están en el agua. Bueno, hay un aislamiento que se llama gamético. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, las ostras o los erizos de mar liberan sus gametas, pero ¿qué pasa? Hay una sustancia que esas gametas tienen que liberar, que se llama fertilicina, que es una sustancia química que atrae a la gameta. Por ejemplo, la libera la gameta femenina, atrae a la gameta masculina. Entonces, esa sustancia química que libera hace que solo atraiga a la gameta masculina de su especie. Es decir, que no atrae a gametas masculinas de otras especies. Entonces, por eso no hay unión entre gametas de distintas especies. Porque la sustancia química que libera atrae a gametas de la misma especie y no a gametas de la otra especie. Y el aislamiento por barreras de incompatibilidad es para individuos que tienen fecundación interna. La fecundación interna es cuando la unión de la gameta masculina y femenina se da dentro del aparato reproductor, o sea, dentro de la hembra, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, en las flores pasa, no sé si ustedes se acuerdan, que yo les conté que en una flor tenemos el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. Hay flores que tienen solo el masculino, flores que tienen solo el femenino y flores que tienen los dos. El aparato reproductor femenino de una flor es el ovario abajo y después tiene como un tubo que se llama estilo y estigma. Es como la parte larga. Entonces, ¿qué pasa? La gameta femenina está en la parte de abajo, que es el ovario. ¿Qué significa el aislamiento por barrera de incompatibilidad? Son especies que pueden aparearse, pero que la fecundación no ocurre. Es decir, la unión de la gameta femenina y masculina no se produce. Por ejemplo, en las plantas, los granos de polen pueden penetrar en el estigma, pero no llegan nunca al ovario. Entonces nunca pueden fecundar a la gameta femenina. Entonces, por esa razón se llama por barreras de incompatibilidad. Puede haber un apareamiento, pero no se fecunda la gameta femenina con la gameta masculina. Entonces, fíjense que en todos estos que hemos visto, no se llega a formar un cigoto. Por un mecanismo o por el otro, evito formar un cigoto de dos especies diferentes. ¿Se entienden estos mecanismos? Sí, profe. Bien. Ahora, vamos a ver el tema de muchas veces estos mecanismos que estamos hablando, presigóticos, pueden fallar. Y entonces se activan lo que se llaman los mecanismos post-cigóticos.
¿Qué quiere decir? Mecanismos que actúan una vez que se formó el cigoto. Para que tengan idea de lo que significa. Un híbrido es la unión o es la formación de un individuo de dos especies distintas. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos posigóticos? Primero, inviabilidad de los híbridos. ¿Qué significa esto? Se forma el híbrido, pero o se muere dentro de la vida intrauterina, o se muere durante el desarrollo embrionario, en alguna etapa, o se muere antes de llegar a la madurez sexual. Es decir, nace, pero se muere antes de llegar a la madurez sexual. Es lo que pasa, por ejemplo, si se forma un embrión de cabra y oveja. El embrión que se forma se muere en las primeras etapas de desarrollo. Entonces, uno de los mecanismos posigóticos es, se forma el híbrido, pero o se muere antes de empezar a desarrollarse, o se muere durante la etapa embrionaria, o nace y antes de llegar a la madurez sexual se muere. Profe, ¿y por qué se mueren? Porque justamente es un híbrido, y dos especies distintas no deberían cruzarse. Porque justamente existen un montón de mecanismos para que los híbridos no nazcan. O si nacen, no lleguen a la madurez. Generalmente es por alteraciones cromosómicas, entonces se mueren. Con eso está relacionado la muerte. Otro de los mecanismos posigóticos es lo que se llama esterilidad genética del híbrido o esterilidad en el desarrollo. Este es el ejemplo de la mula, que no sé si saben que la mula es un híbrido entre un asno y una yegua. ¿Y qué pasa? En este caso el híbrido nace, es decir, no se muere durante las etapas de desarrollo. El híbrido nace, pero es estéril. El híbrido se desarrolla, pero no tiene gónadas. Las gónadas de ese individuo no se desarrollan. Entonces por eso es estéril. La mula está viva, o sea, nace, crece, pero no desarrolla sus gónadas. Entonces por eso las mulas son estériles. Porque la naturaleza, chicos, no quiere que se formen híbridos. Ya van a ver cuándo sí, cuándo no. Entonces, otra manera es que nazca, que no se muera antes, pero que cuando nace y llega al desarrollo sea estéril. Pero ojo, ¿y por qué aclaro esto? Porque esta esterilidad del híbrido está relacionada con que sus gónadas no se desarrollaron. Es decir, su aparato copulador femenino o masculino no están desarrollados. Ahora, hay otra esterilidad que pueden tener los híbridos que están relacionados con una esterilidad cromosómica. Fíjense que esto se llamaba esterilidad genética o esterilidad en el desarrollo, y esto se llama esterilidad cromosómica. ¿Qué quiere decir esto? El híbrido completa el desarrollo, pero es total o parcialmente estéril porque hay una alteración en sus cromosomas durante el apareamiento meiótico, de modo que la gameta que se forman son o tienen más cromosomas o menos cromosomas de lo normal. Por ejemplo, en la planta el rábano y la col, que son, no sé si saben, son vegetales, tienen 18 cromosomas en su cariotipo, o sea que las gametas tendrían que tener 9, ¿sí? Cuando se cruzan estas especies, se obtiene un híbrido que también tiene 18 cromosomas. O sea que hasta ahí diríamos, bueno, no pasa nada. Ahora, ¿cuál es el problema? Que las gametas, la distribución durante la formación de las gametas, la distribución de cromosomas, hace que sus gametas tenga unas 6 cromosomas y el otra 12. Entonces las gametas no se forman y las plantas que surgen híbridas son estériles. Entonces fíjense que esta esterilidad no está relacionada con una ausencia en el desarrollo de las gónadas, sino con una alteración cromosómica, que hace que las gametas no se puedan formar y que las plantas sean estériles. Es decir, el híbrido nace, el híbrido se desarrolla, pero no puede dejar descendencia, no porque no tenga gónadas, sino porque hay una alteración en sus gametos. Por un mecanismo o por el otro, el híbrido sigue siendo estéril. Porque los híbridos no deberían haber nacido, chicos. Es decir, los mecanismos presigóticos fallaron
Entonces están tratando los mecanismos posigóticos de o eliminar ese híbrido o que si nace no deja descendencia. Y el último tipo de mecanismo posigótico que tenemos es lo que se llama deterioro de la segunda generación híbrida. Ojo acá, porque la primera generación de híbridos que surge es fértil, pero la segunda generación de híbridos que surge o no viven o pierden la fertilidad. Es lo que pasa, por ejemplo, con las plantas de algodón, que las plantas de algodón en la primera generación de híbridos que forman, o sea, los primeros híbridos que nacen, son fértiles, se desarrollan, crecen, son fértiles, pero en la segunda generación las plantas o mueren los híbridos o si nacen son estériles. Entonces fíjense que en este caso los primeros híbridos que nacen no tienen el problema, lo tiene su descendencia, es decir, los segundos híbridos. Pero fíjense que ya sea por mecanismos presigóticos o por mecanismos posigóticos, lo que yo no quiero son híbridos. Por eso el híbrido o no debe nacer, o si nace no debe llegar a la reproducción sexual, o sea, a su madurez sexual, y si llega a su madurez sexual, es estéril. Porque los híbridos no deberían haber nacido, porque son de especies distintas. Entonces, como fallaron los mecanismos presigóticos, los mecanismos posigóticos tratan de eliminar al híbrido. Y si no lo pueden eliminar, tratan de que no pueda dejar descendencia. ¿Se entiende, chicos, esto de los mecanismos? ¿Sabían esto? ¿Se entiende? ¿O no? Profe, ¿y estos mecanismos se darían también como resultado de la selección natural o sea, cómo se dan? Totalmente lo que acabas de decir vos. Es decir, son mecanismos que por distintos, que gracias, a ver, volvemos a lo mismo. Las especies distintas no deberían cruzarse. Entonces, como las especies distintas no se deberían cruzar, estos mecanismos, ya sea antes o después del cigoto, evitan que surja algo de dos especies que no deberían cruzarse. Porque la realidad es que, y ahora van a ver un ejemplo, la realidad es que los híbridos solo sobreviven cuando son superiores o más aptos que sus padres. Es decir, si el híbrido tiene más aptitud que sus padres, sobrevive. Si el híbrido tiene menos aptitud que sus padres, no. O se muere o es estéril. O sea que ahí, ¿quién está incluyendo? Ahora contéstenmelo ustedes. Si tengo una característica beneficiosa, sí. Si tengo una característica menos apta, no. ¿Quién estaría actuando? ¿Está bien lo que dijiste, Juan? ¿Y quién estaría actuando? La selección natural. Exactamente. Por eso si el híbrido es más apto que sus padres, sobrevive y forma una nueva especie de híbridos que solo se pueden reproducir entre sí. Si es que dejan, si son fértiles, porque hay muchos híbridos, como dijimos, que no son fértiles. Ahora, si el híbrido es menos apto que los padres, o se va a morir durante el desarrollo o se va a morir antes de llegar a la madurez sexual. No va a poder ser viable. Por eso se llama inviabilidad de los híbridos. No son viables. Cuando son menos aptos que sus padres, que le dieron origen, no son viables. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Entonces, hemos estado hablando hasta acá de un poco estos mecanismos y no hemos visto, o sea, ustedes me podrían decir, bueno, Dani, ¿qué tiene que ver esto con las especies? Vamos a ver ahora el proceso de especiación, que es el mecanismo por el cual se forman nuevas especies. ¿Qué tiene que ver esto con lo que hemos visto? Existen distintos mecanismos por los cuales se pueden formar nuevas especies. Esos mecanismos se clasifican en dos grupos: especiación por divergencia adaptativa y especiación instantánea o cuántica. ¿Cuál es la diferencia? Que acá entra lo que acabamos de ver. Es decir, depende de cómo se establezca
el aislamiento reproductivo, estas barreras que hemos estado viendo, es si será una especiación por divergencia o será una especiación instantánea o cuántica. En la especiación por divergencia, el aislamiento reproductivo entre poblaciones es gradual, es lento. En la especiación instantánea o cuántica, el aislamiento reproductivo es rápido, es súbito. Entonces, dentro de la especiación por divergencia adaptativa, que es esta que tengo acá, tengo 3 modelos de especiación: alopátrica, parapátrica y simpátrica. Y dentro de la especiación instantánea o cuántica, tengo la peripátrica y la por poliploidía. Entonces, este tipo de especiación por divergencia adaptativa, el aislamiento reproductivo entre las poblaciones es lento. Dejan de reproducirse, pero en forma gradual. Entonces, las poblaciones se van adaptando y se van transformando. Ahora lo vamos a ver. En la especiación instantánea o cuántica, el aislamiento reproductivo es brusco, es súbito. Generalmente predomina fuerzas como la deriva génica. Vamos a empezar viendo primero estos 3, alopátrica, parapátrica y simpátrica, que son todos mecanismos de especiación, es decir, para formar nuevas especies, donde el aislamiento reproductivo es gradual. Empezamos con la alopátrica. Hay una barrera geográfica que divide una población original en 2. ¿Qué se les ocurre como barrera geográfica que puede ser? 2 islas. Una montaña. Muy bien, montañas, océanos, lagos, arroyos. Hay una población original que queda dividida en 2 por una montaña, un lago, un mar, un arroyo, la que se les ocurre. ¿Qué empieza a pasar? Estas 2 poblaciones, que ya no pueden tomar contacto, interrumpen su flujo génico. ¿Qué era el flujo génico? Era esa entrada y salida de alelos de una población. Acuérdense que hablamos de las inmigraciones y las emigraciones. Entonces, como el flujo génico entre estos 2 grupos se interrumpe, esta empieza a diferenciarse genéticamente de esta. Esta se adapta de una manera, esta de otra, también puede actuar la deriva génica. Entonces, transcurrido un tiempo suficiente, puede que con el correr del tiempo, estas 2 se transformen en especies totalmente distintas. ¿Por qué? Porque la barrera geográfica las separó en 2. Entonces, esta se diferenció genéticamente de una manera, esta de otra, y con el correr del tiempo pueden transformarse en especies distintas, por más que al principio eran la misma. Por ejemplo, es lo que pasó con hace 200 millones de años, existían todos los continentes, estaban unidos en un supercontinente que se llamaba Pangea, que me imagino que sabrán que empezó a fragmentarse y empezó a formar los continentes que conocemos ahora. ¿Qué pasó? Los continentes quedaron separados por océanos, por mares, por montañas. Entonces, eso hizo que haya una barrera geográfica que los separó. Lo mismo pasó con los pinzones de Darwin. Darwin, cuando iba recorriendo las islas, iba viendo todos pinzones distintos. ¿Qué pasó? Originalmente era la misma especie de pinzones, pero cada uno quedó separado del otro grupo por una isla, por un mar, por un océano, por lo que sea. Hoy en día hay 13 especies distintas de pinzones, porque justamente hubo una barrera geográfica que los fue separando. Ahora, puede pasar, como les decía yo recién, que si yo saco esa barrera, se crucen y formen híbridos. Esos híbridos tienen 2 opciones. Si son más aptos, van a formar una nueva especie de híbridos. Si son menos aptos que sus padres, chao. Va a haber algún mecanismo presigótico o posigótico, sobre todo posigótico, que ese híbrido o no va a nacer, o va a nacer y no va a llegar a la madurez, o va a ser infértil. Pero lo que a mí me interesa que entiendan de esto es que originalmente era una población que hay una barrera geográfica que la separó. Miren,
Miren este ejemplo. Esta era la población original. Barrera geográfica. Me lo separa en dos grupos. Esta comienza a diferenciarse por un lado, esta por el otro. Fíjense, puede pasar que se diferencien por completo y se transformen en especies totalmente distintas, o que la diferenciación no sea tan diferente, es decir, que no se formen especies tan diferentes entre sí. Entonces, si se vuelven a cruzar, se forman híbridos. ¿Y qué va a pasar? Si el híbrido es más apto que sus padres, prospera. Si los híbridos no son más aptos que sus padres, se mueren. Entonces, en la alopátrica es una especiación donde lo que separa es una barrera geográfica. Me las dijeron ustedes, arroyo, océano, montaña, mar. Profe, Dime ¿pero tú. qué va a determinar a que se formen los híbridos o no? A lo Lo que que- habíamos dicho de los ¿Vale? post, Y sigóticos y pre. obviamente, sobre todo del pre y del posigótico, sobre todo los pre, porque con los pre no se deberían formar híbridos. Ahora, si ya se formó un híbrido, es porque o los pre han fallado y ahora van a actuar los posigóticos. De eso depende. Si funcionaron bien los presigóticos, no se deberían formar directamente. Pero como les dije, nunca actúa un mecanismo de aislamiento reproductivo solo, actúan varios, que pueden actuar todos juntos en distinto tiempo, pero nunca actúa un solo mecanismo de aislamiento reproductivo. ¿Entiende, Marti? Claro, porque yo lo que no entendía era en la imagen lo de D y E, que dice que no se generan híbridos. D y E no se generan híbridos. Claro, porque en este caso son especies totalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, si estos quisieran juntarse, por ejemplo, sus aparatos reproductores no se los permitirían. Te doy un ejemplo. No se podrían copular entre sí. O como son especies distintas, se reproducirían en la misma época del año. Estoy dando ejemplos de por qué no se podrían reproducir. Ah, bien, listo, ya entendí. ¿Entiendes? Qué sé yo, estos se reproducirían en septiembre y esto en enero. Entonces, por más que se los junten, nunca se van a poder reproducir entre sí. Bien, primer tipo de especiación, alopátrica. Vamos con el segundo tipo de especiación, que es la parapátrica. En este caso, no hay una barrera geográfica. No hay una montaña, no hay un mar, no hay un lago. Se produce en territorios contiguos, en territorios que están uno al lado del otro. Y en el medio hay como una zona que se llama ecotono, que es una zona de transición ambiental, porque los individuos de las especies pueden ir ahí y reproducirse entre sí, porque es una zona como de transición, donde todavía no están bien definidos los límites. Entonces, esto es lo que pasa, por ejemplo, con el gorrión común, o con los ecotipos de potentilla glandulosa. ¿Se acuerdan cuando vimos la potentilla glandulosa, la planta de frutilla, que se criaba o se cultivaba a distintas latitudes y eran todos ecotipos distintos? ¿Se acuerdan el ejemplo? Que recién justo me lo preguntaron. Bueno, estas plantas, si bien genéticamente son distintas, si yo hoy en día las juntara, todavía se podrían reproducir. Ahora, con el correr del tiempo, esas plantas, que ya son genéticamente distintas, pueden continuar diferenciándose y transformarse todas en especies distintas. Por más que no haya una barrera geográfica que los separe, porque están en territorios contiguos, no hay un río, un mar, un lago que los esté separando. Entonces, en la parapátrica no hay una barrera, están en territorios contiguos. Pero como las diferencias, por ejemplo, en este caso la potentilla glandulosa, todavía si se cruza, pueden cruzarse entre sí, diríamos. Pero con el correr del tiempo, si se siguen diferenciando, pueden transformarse en especies diferentes. La que vive aquí a 5.000 metros, la que vive a 0 metros, la que vive a 3.000 metros, pueden transformarse en todas especies distintas. Y en la simpátrica, tampoco hay barreras geográficas. De hecho, ocurre dentro del mismo territorio, ni siquiera en territorios contiguos, dentro del mismo territorio. ¿Y qué pasa acá? Esto está relacionado generalmente con el apareamiento preferencial. Por ejemplo,
pasa con la mosca de la fruta, que se llama Ragoletis pomonela. La mosca de la fruta viven en el mismo territorio, unas se alimentan de manzanos y otras se alimentan de espinos, que son árboles distintos. Ustedes me van a decir, va, pero si se alimentan de cosas distintas no van a ser. Claro, el tema es que se demostró que las que viven en los manzanos y se alimentan de manzanos, se reproducen solo con las que se alimentan de manzanos. Y las que viven en los espinos, solo se reproducen con los que viven en los espinos. Entonces, además, se reproducen en épocas del año distintas. Entonces, están camino a conducirse o están camino a transformarse en especies distintas. Por más que al principio han sido la misma mosca de la fruta. Pero se están diferenciando tanto unas de otras que están camino a conducirse en especies distintas. Y viven dentro del mismo territorio. Nada más que unas se alimentan de un árbol y las otras de otro. ¿Se entiende la diferencia? Miren, acá lo tienen con una imagen. Fíjense, alopátrica hay una barrera geográfica. Entonces se me separan y se pueden transformar en especies distintas. Acá, en la parapátrica, es en territorios contiguos. Fíjense, se van diferenciando, pueden transformarse en especies distintas. Y en la simpátrica es dentro del mismo territorio. Entonces fíjense que acá hay una viviendo en una parte del territorio y otras viviendo en el otro. Esto es lo que pasa con lo que vimos recién con la mosca de la fruta. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? ¿No? Hemos visto estos tipos de especiación, los que son por divergencia adaptativa, es decir, los que el establecimiento del aislamiento es gradual. Estos tres hemos visto. Mañana, estén con la Gise o estén conmigo, van a arrancar desde estos y vamos a seguir avanzando. ¿Sí? Entonces, esto es la forma en que se forman nuevas especies. Hemos visto estos tres, con una barrera geográfica, en territorios contiguos o dentro del mismo territorio. Son los tres tipos de especiación que hemos visto hoy. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. ¿No? Bien. Entonces, chicos, para mañana, para los que vayan a ir presencial conmigo, lleven la unidad, por favor, descargada o impresa, de cualquiera de las dos maneras, no me importa, porque igual vamos a terminar de ver la unidad y a continuación de la unidad tienen el práctico a desarrollar. Llévenlo también por las dudas, que ese nunca lo hacen, llévenlo, así que los que vayan mañana conmigo presencial, los que estén con la GISE van a seguir desde el mismo lugar de donde quedamos, y los que vayan presencial, por favor lleven la unidad impresa o descargada, y con el TP a desarrollar que viene a continuación. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, ¿nos vemos mañana o nos vemos en la semana? Les mando un beso enorme, que tengan un lindo día.